Buenas noches. Bueno, estamos en una semana parashá muy importante, quizás es la parashá más central de toda la Torá, la parashá de Matan Torah, parashá Yitro, la parashá de la entrega de la Torá, es la parashá donde la Torá nos cuenta toda la historia del momento tan central en la historia de Am Israel, cuando Akadosh Baruj Hu eligió en el pueblo de Israel y nos dio los 10 mandamientos. Esto es el comienzo de nuestro pueblo, es el comienzo del servicio de Hashem, es el comienzo de todo el Yadut, es la parashá de esta semana. Y acá surge la pregunta enseguida, cuando uno abre la parashá, ¿cómo puede ser que esta parashá se llama parashá Yitro? Una parashá tan importante que habla sobre Matan Torah, la entrega de la Torah, ¿por qué se llama Yitro? Obvio que Yitro es una persona importante en la vida de Moshe, el suegro, y la historia de Yitro ya lo estamos acompañando desde el comienzo del libro Shmot. Yitro es la persona donde Moshe se escapó cuando se tuvo que escapar, y hubo toda una historia donde se encontró con las hijas de Yitro, y ahí es donde encontró su Bashert, su novia, en el manantial de agua, como la Torá nos cuenta, y ahí Moshe trabajó de pastor, y de este lugar fue elegido ser el pastor del pueblo de Israel. Todo eso es cierto, pero para que sea tan importante hasta que el nombre de la parashá, que habla sobre la entrega de la Torá, sea el nombre Yitro, hay un camino largo, y esa es la pregunta que el Rebbe hace. ¿Cuál es el motivo que esta parashá se llama con el nombre de Yitro? Y no solamente eso, la parashá empieza, Vaishma Yitro, Joten Moshe, Cohen Midian, Joten Moshe. Escuchó Yitro, y como la Torá lo describe a Yitro, lo describe como el Cohen, como el cura o el encargado, el ministro, sacerdote, qué palabra exacta, cómo traducirlo, y es de Midian, hablando de Cohen para Avodah Zará, idolatría, como Rashi dice que Yitro era un comer, cura de Avodah Zará, de idolatría, y más adelante Rashi dice que Yitro no hubo ni un Avodah Zará en el mundo que Yitro no lo servía. Entonces, ¿cómo es que la Torá, esa parashá que habla sobre los 10 mandamientos, Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios, tu Dios, etcétera, que esa parashá se llama con el nombre de Yitro? Quiero contar una historia antes que entramos en la profundidad del tema que tiene que ver con esta parashá. Una historia que lo cuenta el Rebbe Rayatz, el Rebbe anterior, que ahora hace poco fue su Yortzeit, su aniversario, 10 de Shvat. El Rebbe Rayatz cuenta en su Sijot, en un Fabrengen, una historia interesante. Cuenta que Shabbat Parashat Yitro, en el año Tav Reish Chavav, 5626, en castellano es 1866. Se fue el último año en la vida del Rebbe Tzemach Tzedek. Tzemach Tzedek falleció Erev Pesach, 13 de Nisan, del mismo año. Eso fue Shabbat Yitro, son 2 meses antes. Cuenta el Rebbe Rayatz una historia interesante que escuchó de su papá. El Rebbe Rashab en ese entonces tenía 5 años. Era un niño chiquito, era el nieto del Tzemach Tzedek, tenía 5 años nomás. Y fueron a visitar junto con el padre, con el Rebbe Maharash. El Rebbe Maharash era el hijo menor del Tzemach Tzedek. Fueron a visitar al abuelo, al Tzemach Tzedek. Tzemach Tzedek ya estaba muy débil, fueron los últimos meses de su vida. He sabido que el Tzemach Tzedek en los últimos años estaba muy débil, los últimos meses más todavía, pero fueron a visitar, a saludar, si le Chávez, lo que sea. Cuando llegó el Rebbe, el Tzemach Tzedek le preguntó al nieto, al Rebbe Rashab, el niño de 5 años, cómo fue la semana, qué aprendió en esta semana. Y el chico contestó, esta semana es la semana de Matan Torah.
estuvimos leyendo la historia de Matan Torah. El Tzemach Tzedek lo mira y el Tzemach Tzedek lo dice, Matan Torah no es en Shavuot. Entonces el nieto dice, ¿verdad? Matan Torah es en Shavuot. No sé cómo llegaron a leerlo ahora, ¿qué tiene que ver? Entonces él dirige la pregunta al abuelo, ¿por qué entonces leemos esta semana sobre los 10 mandamientos? Si no es la época, no es Shavuot ahora. Entonces el Tzemach Tzedek le dice, no sé, a ver si vos tenés una respuesta. Y el nieto le dice al abuelo, abuelo, vos seguro tenés la respuesta. Vos sos vos sos una persona mayor, seguro vos estuviste ahí. Entonces tenés que saber. Entonces el Rebbe Maharaj, el padre del niño, el hijo del Tzemach Tzedek, le dice al Tzemach Tzedek, el chico tiene razón. Entonces el Tzemach Tzedek lo pidió se acerque, le costó mucho hablar, y le dijo solamente 5 o 6 palabras. Le dijo eso, le dijo, Shavuot, el rey está en su palacio. En el Shabbat de esta semana, Shabbat Yitro, el rey está en el campo. Esa fue toda la respuesta. Rebbe Rashab contó que años después, cuando ya estaba cerca al Bar Mitzvah, repasó esa historia, lo volvió a contar y habló con su padre, con Rebbe Maharaj, ya Rebbe Tzemach Tzedek falleció, y el Rebbe Maharaj le dio toda una explicación cuál es el sentido de ese ejemplo, el rey en el campo y el rey en el salón. Todos conocemos, Hasidim conocemos muy bien el ejemplo del rey en el campo, en el rey en su palacio, lo sabemos de Elul, de Rosh Hashanah. Hasidut habla mucho del tema sobre Rosh Hashanah en comparación al mes de Elul. Pero es interesante que el Tzemach Tzedek usó el mismo parábola, el mismo ejemplo, la misma metáfora sobre también ahora. Aparentemente lo que quiere decir es que en Shavuot es la época, el rey en el palacio es el momento donde el rey en su palacio está con todos los sirvientes, con toda la gloria y toda la belleza y toda la riqueza. El rey en el campo es más como pasajero, pero justamente como Hasidut dice que cuando el rey está en el campo es más accesible, más fácil acercarse al rey. Lo mismo también con el Hag HaShavuot, que cuando el rey está en el campo, Akadosh Baruj Hu está ahora, en mitad del año, no es el momento justo de fiesta de Matan Torah, pero nos toca poder leer de vuelta la historia de Matan Torah esta semana y leer con todos los detalles, y vamos a leer los 10 mandamientos, es como revivir la historia de Matan Torah en el campo, en el momento de que no es justo la época de la fiesta. Volviendo a nuestro tema, entonces entendemos que este Shabbat vamos a vivir de nuevo el tema de la entrega de la Torah. Entonces la pregunta es, ¿por qué Matan Torah, 10 mandamientos y toda esa historia tan importante está en la Parashat Yitro? Hay un Zohar. El Zohar en la Parashat de esta semana, un Zohar muy fuerte, muy importante, que está en Mamarim de Hasidut, está traído este Zohar. El Zohar dice así, el Zohar dice que Akadosh Baruj Hu, cuando Am Israel salieron de Mitzrayim, estaban con todo el momento, los grandes milagros que ocurrieron, pues cruzaron el Mar Rojo y pasaron hasta que también llegó Amalek, lograron vencer a Amalek, llegaron a Israel a un nivel muy alto, pero todavía no estaba el mundo preparado y el pueblo todavía no estaba preparado para que la gloria de Akadosh Baruj Hu, para la luz infinita de Akadosh Baruj Hu se manifieste acá abajo en el mundo. Todavía no estaba el mundo listo para ese gran momento, ese momento histórico, ese momento tan importante donde Akadosh Baruj Hu se revela acá en este mundo, entrega la Torah. Y Hashem estaba esperando algo. Dice el Zohar que cuando llegó Yitro, que era un Cohen Midian, una persona importante de Avodah Zarah,
era una persona que pasó por todas las idolatrías del mundo. Y él decidió dejar todo eso y llegó al desierto. Y cuando Yitro dijo esa frase, Ata Yadati, es el pasú que está en la parashá un poco más adelante, que Yitro dijo, Ata Yadati, Ata con Ain, ahora yo sé, ahora viendo los milagros que pasaron, ahora llegué a la conclusión, Yadati, que Gadol Hashem Mikola Elohim, que Akadosh Baruch Hu está por encima, más grande, por encima de todos los dioses, por todos los dioses del mundo. Cuando Yitro dijo esa frase, dice el Zohar que en ese momento la luz infinita de Akadosh Baruch Hu se fue revelándose en el mundo y hubo una proyección de de luz tan grande en el mundo que eso transformó toda la oscuridad en luz, se rompieron todas las oscuridades del mundo y toda la oscuridad se dio vuelta en luz, se anularon todas las idolatrías y ese fue el momento que Akadosh Baruch Hu dijo, ahora voy a entregar la Torah al pueblo de Israel. El Zohar dice que por eso también se llama Yitro, el nombre de esa persona que hizo, que logró eso. El nombre, ¿por qué se llama Yitro? Dice el Zohar, un motivo muy interesante, no es el motivo que Rashi dice. Rashi dice Yitro porque él aceptó Torah y mitzvot, agregó mitzvot nuevas. Antes cumplía solo los 7 mitzvot de Noach y ahora cumplió todos los mitzvot. Se convirtió y aceptó todos los 613 mitzvot. Y eso es Yitro que aumentó. Yitro Milashon aumento. Eso Rashi. Pero el Zohar dice por qué se llama Yitro y el Zohar trae un pasuk. El pasuk es un pasuk en Kohelet. El rey Shlomo lo dice en Kohelet. Dice Shlomo Amelech, Eclesiastés, ¿cómo se dice? Shlomo Amelech dice así, Veraiti ani. Shlomo dice, yo vi, llegué a la conclusión, que yesh yitron a la chokhmah mina sichlut, que yitron haor mina choshech. Lo que dice Shlomo Amelech, veo yo, el gran Shlomo, el gran sabio, el sabio de todos los sabios de la historia, Jajam y Kol Adam, dice Shlomo, llegué a ver que hay una ventaja en la Jochma, la sabiduría tiene una ventaja sobre la tontería, sobre el sichlut, como la ventaja que la luz tiene sobre la oscuridad. Y entonces el Zohar trae ese pasuk y el Zohar pregunta simple que cada uno que lee ese pasuk dice, Shlomo Amelech los tiene que venir a enseñar eso. Para eso necesitamos, cualquier persona del mundo sabe que la luz es mejor que la oscuridad, que la sabiduría es mejor que la tontería. ¿Cuál es el gran secreto que Shlomo reveló con su gran sabiduría? Pero acá viene el Zohar y lo explica, y acá necesitamos Hasidut que lo analiza con mucho más detalles, que lo que se refería no es hablar la ventaja que tiene la luz sobre la oscuridad, o la ventaja que tiene la Jochma sobre la tontería. El secreto, la profundidad del tema, y eso fue el secreto de Yitro, es la luz cuando proviene desde la oscuridad. La grandeza de la luz cuando la luz viene desde la oscuridad, cuando la oscuridad se transforma en luz, esa es una luz mucho más potente, mucho más revolucionario, más novedoso que una luz natural. Y lo mismo Jochma de Sichlut, cuando nosotros podemos agarrar desde el Sichlut, desde la tontería, y ahí encontrar la Jochma, encontrar profundidad dentro de la tontería, eso es una Jochma mucho más elevada, mucho más profunda, y eso es lo que Shlomo estaba diciendo. Shlomo estaba diciendo que lo que nosotros hablamos de Torah, la grandeza de la Torah no es que la Torah es luz, no es que la Torah es sabiduría. La verdadera grandeza de la Torah es que la Torah tiene esa capacidad de transformar la oscuridad en luz. Lo que Hasidut lo llama Itkafia, Itapja. El tema de revertir, transformar, doblegar
dar vuelta. La oscuridad mismo se convierte en fuente de luz. Y eso es el gran secreto. Eso fue el tema de Yitro. Cuando Yitro vino, Yitro que justamente que él pasó por toda la idolatría del mundo. Y él conoció toda la filosofía del mundo, la sabiduría del mundo. Y desde ese lugar agarró y sacó desde la sabiduría del mundo y logró revertir eso y ser de eso parte de la Torá, transformar esa Jochma en Jochma de Torá. Eso es el verdadero luz, eso es el or, y trona or mina choshech, y trona Jochma mina sichlut. Esa idea es un punto muy central en todo el objetivo de Torah y Mitzvot. Eso no es un detalle. Ese tema es un tema fundamental y el más central en todo el tema del estudio de la Torah, el cumplimiento de los mitzvot. Un Yehudí tiene que saber, y esto es justamente lo que Parashat Yitro nos viene a enseñar, y eso nos ayuda a entender el nombre de la Parashat. Un Yehudí tiene que saber que el tema del estudio de la Torah es la sabiduría más profunda de Akadosh Baruj Hu. El tema de Torah y Mitzvot no es solamente un tema apartado del mundo. Hay momentos donde uno está en el Bet Knesset, está en el Bet Medrash, estoy en la Yeshiva, estoy en un lugar sagrado, y ahí es donde aprendo, estudio, ahí es donde hago tefilá, ahí es donde yo cumplo. Son momentos. En Shabbat, ahí estoy haciendo mi trabajo espiritual. En el día de semana tengo un horario donde ahí hago tefilá, estudio, que eso es muy importante. Pero eso todavía no cumpliste con el objetivo. ¿Cuándo es cuando uno llega a cumplir con el objetivo del cumplimiento de Torah y Mitzvot? Cuando la persona logra a revertir, transformar la oscuridad mismo en luz, la tontería misma en sabiduría. Ejemplos, para entender de qué estamos hablando. Esos ejemplos, el Rebbe mismo habló sobre eso en Parashat Yitro en diferentes ocasiones. Ejemplos. Primero hablamos de lo que Hasidut lo llama el tema de refinar y elevar las chispas divinas que hay en el mundo. Todos entendemos y sabemos, Hasidut habla mucho sobre este tema, que el mundo, nosotros estamos en un mundo y estamos sumergidos en muchas cosas del mundo que nos tocan el día a día. Es el momento de la comida, donde una persona come y la persona come y todo el mundo come. El Yehudí come igual como el no Yehudí come. Todos comemos. Lo mismo también hacemos negocios. Y el Yehudí hace negocios y también el no Yehudí hace negocios. Pero acá viene el punto de transformar la oscuridad en luz. Donde la persona, cuando está en las cosas del mundo, en el negocio, en el trabajo, en la comida, y agarra algo del material del mundo, y ahí cuando lo come o lo usa, busca cuál es el sentido divino en todo eso, cuál es el sentido espiritual en todo eso. Es la verajá que uno dice antes, la verajá que uno dice después, la kavaná, la intención que la persona lo pone, que cuando come, como para sentirse mejor y poder servir a Hashem mejor, etc. Famosa historia también con el Rebbe Maharash, el Rebbe Rashab, la misma historia que antes, el mismo Rebbe. Famosa historia que el Rebbe Rashab con su hermano Reb Zalman Aroin eran chicos chiquititos, jugaban en la casa, jugaban como Rebbe y Chosid, y había que razó, Reb Zalman Aroin, el hermano mayor, era el Rebbe, y el Rebbe Rashab era el Chosid, y estaban jugando, eran chicos chiquititos, vieron en casa eso y lo estaban copiando. Y el Rebbe Rashab, como Chosid, se acercó a su hermano mayor, Reb Zalman Aroin, el razó, como Rebbe, y le preguntó cuál es la diferencia de un Yehudí y un no Yehudí. ¿Con qué se destaca el Yehudí diferente del no Yehudí? Y le contestó lo que contestó y él no lo aceptó, estaban discutiendo. Al final fueron al padre, fueron al Rebbe Maharash. Y dijeron al padre que quiere que están discutiendo y no llegaron a una conclusión. Entonces el Rebbe Maharash le dijo que la respuesta verdadera es, no le contestó directamente. Lo que hizo el Rebbe Maharash, él mandó a llamar al jefe, al empleado que estaba trabajando en la casa, se llamaba Iván,
un goy que trabajaba en la casa. Entonces se nos llamó y le preguntó, Iván, ¿cómo estás? Y Iván contestó, bien. ¿Cómo va todo? ¿Comiste hoy? Sí. ¿Comiste bien? ¿Comiste bien? Sí. ¿Y por qué comiste? Para tener fuerza. ¿Y para qué tener fuerza? Para poder vivir y poder seguir comiendo y viviendo. Terminó la charla. Después el Rebbe Maharaj llamó a una persona, empleado yehudí que tenía en la casa, que se llamaba Ben Zion. Él estaba encargado de las cosas de que necesitaban un yehudí ahí para que se encargue. Entonces el Rebbe Maharaj le dice, Ben Zion, ¿cómo estás? Y Ben Zion dice, bien, Baruch Hashem, Rebbe. ¿Cómo es tu día? Baruch Hashem, ¿comiste hoy? Baruch Hashem, ¿comiste bien? Baruch Hashem, comí bien. ¿Y por qué comiste? Para vivir. ¿Y por qué necesitas vivir? Para poder servir a Hashem, para poder ir al shul, para poder cumplir mitzvot. Y por eso necesitamos vida y salud. Bueno, y ahí el Rebbe Maharaj terminó la charla con él y cuando se fue, el Rebbe Maharaj se dirigió a sus hijos y le dijo, ¿vieron la diferencia? Esto es la diferencia. Ambos comen, ambos viven, ambos cuidan su salud, pero el objetivo, uno del objetivo es vivir para seguir comiendo, para seguir viviendo, pero ahí se termina el círculo. El otro, su comida es para poder ser un mejor yehudí, servir a Hashem y poder ayudar al prójimo, a poder cumplir Torah y mitzvot. Y entonces esa idea es el objetivo de la Torah, lo llama la Parashá Yitro, justamente, que necesitamos el saber cuando llega el tema de recibir Torah y mitzvot, no alcanza que vos con tu neshama aceptaste Torah y mitzvot. No alcanza que vos cumplís Torah y mitzvot en el momento que vos estás aislado del mundo. El punto tiene que ser Yitro. Yitro es ese aumento de agarrar desde la clipa, desde el mundo, desde el otro lado, y eso transformar, y eso hacer del cuerpo, de lo materia, de lo material del mundo, y hacer de esto una morada para Hashem, ahí es donde se revela, se manifiesta la verdadera grandeza, infinita gloria de Akadosh Baruj Hu en el mundo. Y después el Rebbe trajo un ejemplo más fuerte todavía, hablando de la Jochma. Y ahí el Rebbe habló todo un tema muy interesante sobre lo que es la Jochma del mundo, lo que es la ciencia, la sabiduría, la tecnología. El mundo, especialmente nuestras generaciones, últimas generaciones y cada vez más, hay una explosión de conocimiento, de sabiduría en el mundo. Sabiduría de las cosas del mundo. Esto es la Jochma de lo que hay en el mundo, ciencia, psicología, filosofía y tecnología, todo el desarrollo tan enorme, tan grande que hay en el mundo. Esto, hay dos formas como verlo. Uno puede verlo como algo separado. Hay una Jochma del mundo y hay una Jochma de la Torah. Son dos Jochmot que van en el camino, cada uno tiene su camino, cada uno tiene sus temas. Hay estudios seculares, estudios de Jochma del mundo, y aparte hay un estudio de Torah y sabiduría de la Hashem, etc. Son dos Jochmot separados. Viene Yitro, y viene la Parashá Yitro y nos enseña, y eso fue la frase que dijo el Rey Shlomo, la grandeza de la Jochma más profunda es cuando una persona logra agarrar desde la Jochma del mundo y transformar esa Jochma en Jochma de Torah. Agarrar desde la sabiduría, desde la ciencia y ver cómo la ciencia, la sabiduría, no solamente que no es una contradicción a la Torah, al contrario, esto es lo que ayuda a entender con más profundidad y llegar a través de la sabiduría del mundo a entender la profundidad de la Torah en su máximo. Este tema es una de las revoluciones más grandes que hizo el Rebbe en nuestra última generación. Nosotros entramos un poco en la historia de la ciencia y la ciencia en comparación de la Torah. Sabemos la historia, es una historia bastante triste en principio. Hace 100 años, 150 años, 200 años, cuando la ciencia empezó a salir al mundo, a crecer y a
a ser muy fuerte, conocimientos en Europa, etc. Hubo un momento de mucho miedo de cómo podemos comparar, cómo podemos juntar lo que viene la ciencia y dice y lo que la Torá dice. Parecía dos opuestos, muy opuestos, muchas contradicciones. La ciencia dice que la edad del mundo es tanto, la Torá dice la edad del mundo es tanto, la ciencia dice que hay tantos elementos en las cosas del mundo, la Torá dice que hay 4 nada más y el mundo dice que hay más que 4. Y casi en cada tema la Torá te dice una cosa y la ciencia dice otra cosa, y hubo un momento donde se chocó mucho. No podías convivir las dos cosas, o esto o la otra. Y eso generó mucho estrés y hay muchos Yehudim que se fueron del camino. Perdimos muchas almas Yehudim en esas generaciones porque la ciencia era tan fuerte y la Torá no tenía la respuesta, no sabía cómo coincidir, cómo llegar a... Y había muchos Rabbanim que empezaron a buscar excusas y tratar de modificar que el perush de este pasuk hay que cambiarlo un poco diferente, hay que entender las cosas un poco diferente, darle otro sentido a las cosas para que podamos entender cómo eso es. Eso fue todo un tema hace 2 generaciones atrás, más o menos. Cuando llegó el Rebbe, nosotros todos sabemos la historia de nuestro Rebbe, que el Rebbe mismo estudió en Sorbonne, estudió en estudios seculares, también en Rusia, en Leningrad, después en Francia, también en Alemania. Y mucha gente preguntaron por qué Rebbe, Sadik, una persona tan importante, el yerno del Rebbe anterior, por qué va a esos lugares a estudiar. No era tan claro el tema en su momento. Pero después, cuando el Rebbe llegó a Estados Unidos y el Rebbe hizo todo un movimiento, una transformación, un cambio enorme, donde mostró, y eso hay cartas y es muy conocido ese tema, uno de los grandes luchas del Rebbe en su momento, de demostrar desde la ciencia mismo, a través que el Rebbe sabía de eso y estudió de todo eso, mostrando que no solamente que la ciencia y el mundo, la tecnología, no contradice a lo que es Torah y Mitzvot, al contrario, eso aumenta mucho más profundidad. No hace falta, la Torah no se tiene que arrodillar, la Torah no se tiene que justificar, la Torah es emet absoluta, la Torah es jochma absoluta, es la esencia, y toda la sabiduría del mundo es justamente para ayudar a entender mejor la Torah. Y es increíble, se puede traer montones de ejemplos y cosas, increíblemente cómo el Rebbe logró mostrar una vez, otra vez y otra vez, como las cosas del mundo no solamente que no son contradicciones en el Avodat Hashem y la Torah, al contrario, es todo hecho para ayudar a la persona a saber más, conectarse más con la Torah, profundizarse más, aumentar más Jochma en la Jochma de la Torah a través de usar toda la sabiduría del mundo para entender y profundizarse más y agregar más Jochma en la Torah. El Rebbe trajo el Zohar, famoso Zohar, maravilloso. El Zohar dice que en el año 5600, en diferentes, algún lugar dice 500 o 600, pero más o menos es la misma época, que es en la era común, es más o menos el año 1700, 1800. Dice el Zohar que en esta época se va a cumplir lo que dice el versículo, que se van a abrir los manantiales del agua en el cielo y los manantiales del agua en la tierra. Y el Zohar dice que se refiere a los manantiales de Jochma, que va a haber mucha sabiduría en cosas del mundo y en el mismo tiempo también se van a abrir los manantiales de la sabiduría en sabiduría de los secretos de Kabbalah, las cosas más profundas. Y es increíble, el Zohar fue escrito hace casi 2000 años atrás. Y increíblemente, justo cuando el Baal Shem Tov y el Magi del Alter Rebbe, cuando fue el comienzo de Hasidut, que empezó a revelar los secretos más profundos de la Torá y sacarlo a la luz, en la misma época
fue cuando empezó también el desarrollo, todo eso de la tecnología, todo lo que estamos hablando, de la sabiduría, de la ciencia, pero al mismo tiempo. Entonces el Zohar lo dice, pero mirando en el Zohar uno piensa que son dos cosas que van a ocurrir a la vez. Se van a abrir los manantiales de Torah y también se van a abrir los manantiales de sabiduría mundana. El Zohar lo cuenta como dos cosas que van a ocurrir al mismo tiempo, pero no dice cuál es la conexión de las cosas. Pero en nuestra generación nosotros podemos ver cómo las cosas del mundo, hoy en día, si uno realmente se profundiza, se da cuenta como todos los temas del mundo son justamente como un trampolín, como una ayuda muy especial para entender con mucho más profundidad temas de Torah. Y el Rebbe, en diferentes épocas en la historia, el Rebbe mostró como todas las revoluciones, exploraciones que salieron de novedades en el mundo, como esos son ejemplos para entender mejor temas de Hasidut. Un ejemplo nada más, para traer algo, una idea. El Rebbe habló sobre el tema de la radio, que nosotros vemos, tema de radio. El radio salió al mundo y del radio se hizo después televisión. Hoy en día se transforma en Internet. Va creciendo, pero la idea es una idea muy parecida, que es la fuerza de radio que hay en la Tierra. Esa energía que se llama radio es una energía que fue creado desde el principio de la creación. Eso el Rebbe hablaba, que había también comunidades, hay hasta hoy comunidades que se pelean y gritan en contra y salen a protestar, que está todo prohibido, que es todo tamé, y toda la idea de la tecnología, que no se puede usarlo para servir a Hashem. Y el Rebbe hacía justamente al revés, lo opuesto. La fuerza del radio, esa energía que es el radio, el internet y todo eso, es una energía que ya está puesto en la creación desde el primer día. Cuando Hashem creó el mundo, creó eso también. ¿Qué es lo que pasa? Que miles de años estaba esa energía, no se sabía cómo usarlo, igual como la electricidad. Estaba miles de años puesto en el mundo, Hashem lo creó, parte de la creación, pero por algún motivo que Hashem solo sabe por qué, no estaba revelado, no estaba desarrollado. Pero eso es una energía que hay en el mundo. ¿Por qué Hashem creó el mundo con esa energía? Obvio que es para que eso sea como una herramienta para poder servir a Hashem mejor. Y ahí tenemos, cuando agarramos esa energía que se llama radio, y vos podés hacer un shiur en tu casa, sentado, uno está sentado en su casa, en su mesa, en su lugar enseñando, y en el mismo tiempo puede haber gente en otra parte de la ciudad o del país o del mundo escuchando las palabras de Torah, gracias a esa fuerza que se llama radio, que se llama internet, que se llama con todos los nombres que tiene hoy. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es justamente, Akadosh Baruj Hu quiere que la Torah se difunda en todo el mundo. Esa es la energía. Ahora, se reveló a través como dijimos, se reveló a través de la ciencia, pero llegó, el objetivo fue justamente para ayudar que los secretos de la Torah se difundan en el mundo con más profundidad, con más intensidad. Lo mismo también el tema del radio como un ejemplo. El Rebbe habló de eso una vez, muy interesante, que todo el tema de la radio es un ejemplo para entender la unicidad de Hashem. Uno de los secretos que reveló el Baal Shem Tov, el tema que toda la creación es una unicidad, es una sola cosa. El Echad, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y el Echad, como el Baal Shem Tov reveló, el verdadero Echad, que no hay nada fuera de Hashem, es todo, nada más, palabra de Dios. No existe todo el mundo que parece ser separado. Todo es una unión, una unicidad, una cosa. Una de las formas más visuales de poder ver y entender eso es a través del ejemplo de la radio. Entonces acá tenemos ejemplos muy concretos donde podemos aprender de eso. Eso significa Yitro. El Yitro Naor Mina Hoshech, Yitro Rachochma Mina Sichlut, esa grandeza de la Torah que viene a través de usar toda esa sabiduría, agarrando de la Jochma del mundo
y sacar de ahí Jochma para poder entender mejor la Torah de Hashem, poder entender mejor la grandeza de Hashem, ahí es donde la Torah mismo se eleva a un nivel superior y la grandeza de Hashem se manifiesta en el mundo con mayor profundidad, con lo más. Y eso es el nombre de la Parashat Yitro. Entonces acá tenemos una enseñanza tan importante que esta Parashá nos enseña. Parashat Yitro Davka, cómo es, cuál es la tarea, cuál es el objetivo, por qué, cuál es el sentido de Matan Torah, qué es lo que tenemos que hacer. Una historia que quiero contar pasado a lo que estamos hablando ahora, una historia interesante que ocurrió con el Rebbe. Pasó una historia que vino al Rebbe un Admur, un tzadik, que vive todavía con nosotros, se llama el Rebbe de Belz. Él vino al Rebbe hace 40 años a visitar y estaban hablando un tiempo largo, muy interesante, temas, y el Rebbe exigió, hablando a él, una persona que tiene una comunidad, una de las comunidades ortodoxos más grandes en Israel, Hasidut Belz, y el Rebbe estaba hablando con él sobre la importancia del estudio de Hasidut. Son Hasidim, pero no estudian Hasidut. Y el Rebbe quería que en sus yeshivot estudian Hasidut también, la Jochma de Hasidut. Y había todo un diálogo, ida y vuelta, que él no quería, sí quería, y el Rebbe trató de explicar. Y el Rebbe le dijo algo muy interesante. Rebbe, te quiero contar una historia. Y el Rebbe le contó así que una chica que vino a visitar al Rebbe y estaban hablando. Y ella estaba diciendo, el Rebbe le preguntó qué estudian y ella contó que estudian en la escuela, tienen horarios que estudian Torah y tienen horarios que estudian ciencia. Y el Rebbe le preguntó cómo es, etcétera. Y ahí entre las preguntas, todo eso el Rebbe lo cuenta. Que el Rebbe le preguntó a la chica, decime cuál es la edad del mundo. Y la chica contestó un par de millones de años. El Rebbe le dice, la chica observante, ortodoxa, el Rebbe le dice, no es que estamos ahora en el año 5700 y no sé qué año fue ese año y algo. La chica dice, sí, la Torah dice eso, pero la ciencia nos enseña que el mundo ya tiene un par de millones de años. Entonces el Rebbe le dice, ¿cómo puede ser? ¿Es así o es así? ¿Cómo puede ser las dos edades? La chica dice así, en fe creo, bueno, que el mundo tiene 5700 y pico de años, pero entiendo que el mundo tiene tantos millones de años. Así contestó el Rebbe, cuenta esa historia del Rav de Belz, y el Rebbe le dice, ¿vos escuchaste que la chica me está diciendo? Está viviendo en dos mundos. Su creencia, su fe es una cosa, y su entender es otra cosa. Como se llama, en inglés lo llaman split personality, como doble personalidad, no sé cómo se dice en castellano. Dos vidas, dividió la vida en dos. Su fe es una cosa, su entender es otra. Y el Rebbe le dice, eso es porque no estudia Hasidut. Si ella hubiese estudiado Hasidut, hubiese entendido que no es posible que haya contradicción. Y hubiese podido contestar también por qué, a pesar que la ciencia dice una sola, esta cosa, el mundo es un mundo que fue creado hace 5700 tantos años atrás y no contradice eso que los hechos que muestran, etc. Que eso es un tema que Rebbe lo analiza en sus cartas, no voy a entrar en el tema, pero muy interesante como Rebbe le transmitió la importancia de estudiar Hasidut para que no sean dos mundos, para entender que justamente que la Jochma no contradice la tontería. Hay que saber revertir, transformar y sacar la Jochma desde la tontería, la luz desde la oscuridad, y eso es el objetivo de la creación, y eso es el objetivo de Torah y Mitzvot. Y esto es la historia de Parashat Yitro para nosotros. Ahora esta semana, que el rey está en el campo, como dijo el Tzemach Tzedek, y vamos a recibir la Torah de nuevo, vamos a recibir los 10 mandamientos, entender que no hay dos territorios,
hay un territorio de Torah, de fe, y hay otro territorio de sabiduría del mundo, o lo que dice el mundo, lo que pasa en el mundo. Tengo horarios donde estudio Torah, tengo horarios que hago lo que quiero. No son dos vidas, sino que todo el objetivo de Torah y Mitzvot es poder agarrar desde lo material, transformarlo al mundo oscuro, el mundo material, en un mundo lleno de luz y sabiduría. Y así que vamos a hacer esa abodá, preparamos el mundo para la llegada de Mashiach, donde eso va a ser llegar a su máximo. Sabemos que todo el objetivo de todo Torah y Mitzvot es llegar a ese momento. Cuando llega Mashiach, donde la gloria de Hashem se va a revelar acá abajo en este mundo. Umalá haaretz deyaet Hashem kamaim layam echasim, como dice el Rambam, que el mundo se va a llenar conocimiento de Hashem, como el agua llena el mar. Vamos a ver todo eso en nuestros ojos, con la llegada de Mashiach Tzidkeinu, que sea eso, Teike Fumiyad, primero Amén.